Apocalipsis capítulo número 6, verso 9. Almas bajo el altar. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es espíritu y es vida. Ministra a nuestra mente y a nuestros corazones a través de tu palabra, que cada vez más nos mantengamos en la expectativa de tu venida. En el nombre de Jesucristo te adoramos. Trae salud, bendición y fortaleza a cada vida a través de tu palabra. Que tu palabra llegue a cada corazón, no importando a la distancia que se encuentren. Que ese poder impacte sus vidas para sanidad, salvación, liberación. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. A su nombre, gloria al Señor. Almas bajo el altar, gloria al Señor, aleluya. De eso queremos hablar en este día maravilloso, sobre esa expresión de esa experiencia que estaba viendo Juan. Gloria a Dios. Aleluya. Esa experiencia que estaba viendo Juan, aquí, gloria al Señor, cuando expresa dentro de la abertura, cuando se estaba abriendo cada uno de esos sellos, él estaba mirando una experiencia diferente. Y en los primeros 4 sellos, él está viendo cómo la tierra se prepara para un momento bien significativo en la historia de la iglesia, ya que se estaba desarrollando el panorama de la gran tribulación. Y las personas que le están poniendo suficiente atención a los cambios que está dando la vida, principalmente concerniente a la convulsión a través del mundo, entonces podemos alertarnos de que algo grande está pasando y que la iglesia debe estar alerta. Hablamos de cómo el anticristo, en los primeros versos, los primeros 4 sellos, cómo el anticristo hace un pacto con los judíos. Por eso entra en un caballo blanco con un arco, porque a través de ese pacto que él hace, él engaña a los judíos. Y entonces también pudimos ver que era un símbolo de vencedor. Se le había decretado vencedor, y comparamos con el libro de Daniel, donde la palabra del Señor dice que se le dio autoridad para pelear con los escogidos, con los santos, y vencerlo. Y está hablando con ese remanente y esa dinámica que se va a desarrollar dentro del tiempo de la tribulación. Cuando venga esa tribulación, todas las personas que hayan tenido conocimiento, porque hay muchos cristianos que tienen conocimiento de Dios, pero no están viviendo a la altura de lo que Dios exige. Hay personas que tienen experiencia con Dios, pero no están respondiendo a lo que Dios indica en su palabra. Hay personas que conocen la ley, que conocen la palabra, que conocen lo que Dios está exigiendo, pero no le están sirviendo a Dios. No están comprometidos con el reino. Hay personas que saben todo lo que hay que hacer,
pero no lo hacen. Y por eso es que en una ocasión Juan, escribiendo en una de sus cartas, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque está el pecado de omisión, que es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y está el pecado de comisión, que es cuando la persona directamente desobedece. Entonces, todas las personas que están en este planeta, aún creyentes que llevan 15 y 20 años sirviéndole al Señor, pero no han hecho un compromiso verdadero con Dios. Ellos conocen la palabra, ellos conocen lo que Dios quiere, como dice en el libro de Miqueas: ¿y qué pide Jehová de ti? Pero nosotros que tenemos un conocimiento de la palabra, tenemos que vivir como Dios manda. La palabra del Señor dice que todo aquel que confiesa que le ha conocido debe andar como Él anduvo. Y el hecho de nosotros conocer la palabra, el hecho de ser maestros de la palabra, el hecho de escudriñar las escrituras, nos compromete. Gloria a Dios. Mientras más conocimiento tenemos de la palabra, mientras más conocimiento tenemos de Dios, también estamos más comprometidos. Aunque el desconocimiento no nos exime de nuestra responsabilidad. O sea que tenemos que tener cuidado con los dos puntos. Es igual que cuando una persona dice que no conoce la ley. El desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad. Pero mientras más conocimiento tiene, también entonces el proceso es más fuerte. Entonces, la persona que tenemos conocimiento, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo a lo que Él exige. Y tenemos que ser diligentes y velar nuestra salvación con temor y reverencia. ¿Qué va a pasar entonces en la gran tribulación? Bueno, recuerden que la gran tribulación comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, entonces ahí comienzan los problemas, porque el anticristo y la religión que el anticristo, los dos anticristos, el anticristo judío y el anticristo gentil, van a comenzar a perseguir la iglesia. La bestia y el falso profeta van a comenzar a perseguir la iglesia, a lo que queden. Y las personas que tengan conocimiento no van a querer dejarse sellar. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, que más adelante vamos a entrar ahí, habla sobre las personas que no tengan el sello de la bestia, no van a poder comprar ni vender. Entonces, ahí es que va a entrar el conflicto. ¿Qué va a pasar con esas personas? Que entonces lo van a matar. A esas personas los van a perseguir. Las personas que tienen ese tipo de enfoque religioso no tienen ningún tipo de temor de Dios. Y ellos piensan que matando y poniendo a las personas en la guillotina, ellos están cumpliendo con Dios. Ellos nos llaman a nosotros los infieles. Y ahí es que va a venir la gran persecución. Por eso el mundo respira tanto odio contra Israel y también contra la iglesia. Entonces, si usted ha visto lo que estaba proclamando el Estado Islámico, lo que estaban proclamando esas personas que son radicales, todo lo que no creen como ellos lo van a mandar a matar. Y eso es lo que va a imperar con la ley que ponga el anticristo. Nadie se va a poder esconder, porque el mundo se está adelantando a los procesos. Y por eso es que usted ve que todo está digital, que todo está computarizado. Cada vez más los movimientos de nosotros van a estar fríamente calculados y no va a haber lugar donde tú te puedas ocultar. En el lugar que menos tú piensas te están viendo hasta las uñas. A veces tú estás sentado en un aeropuerto y aparentemente tú tienes un dispositivo que tú solamente lo estás mirando, pero aún las cámaras que están por allí pueden tener acceso. Y aparte de eso, nosotros a veces, aún teniendo tu teléfono apagado, pueden penetrar a tu teléfono o al dispositivo que tú tengas. Todo el mundo va a estar monitoreado, porque el sistema nos va a llevar a que todo el mundo tenga que estar registrado. ¿Y qué va a pasar con eso? Que van a comenzar a perseguir
a todas las personas. Ya la iglesia no va a estar, pero van a haber muchos creyentes que se van a quedar aquí en la tierra por no estar viviendo la vida de la manera indicada. Ellos, junto con el pueblo de Israel, van a ser perseguidos y van a ser torturados y lo van a tratar de obligar, como hicieron los emperadores en la iglesia primitiva, a que se identifiquen con ellos, o si no lo van a llevar a la muerte. Entonces, ahí entramos al pasaje que hemos dado lectura en el día de hoy. Cuando se abre ese sello, recuerde que viene el caballo blanco, que es el símbolo de engaño, que es el anticristo que engañó y hizo pacto con los judíos. Después de eso se desata el caballo negro, el rojo y el amarillo, que eran guerra, muerte y hambre, inestabilidad. Entonces ahí viene la persecución y ahí va a comenzar a matar a los creyentes en gran cantidad. Bueno, los que sean muertos, como dice aquí, por causa del testimonio y por no querer humillarse delante de lo que exige el anticristo, como pasó con los emperadores de la iglesia primitiva, pues ellos van a ser mártires. Aparte de eso, más adelante vamos a estudiar en el capítulo 7 que también van a haber 144,000 evangelistas que van a estar comisionados para llevar. Y como quiera, el afán de Dios por la salvación del hombre siempre ha estado y estará disponible. La ventaja que tenemos hoy en día es que voluntariamente podemos humillarnos delante del Señor, que voluntariamente podemos decir: yo voy a amar a Dios, yo voy a servirle al Señor, yo me voy a congregar, yo voy a vivir de acuerdo a la palabra y yo voy a buscar una intimidad con Dios, una intimidad con el Espíritu Santo, porque yo quiero ser de ese grupo que cuando suene la trompeta sea arrebatado para el cielo. Entonces es importante que la iglesia entienda cuál es el compromiso, que la iglesia entienda cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro llamado, porque la iglesia fue escogida para que fuera luz delante de las naciones. La iglesia fue escogida para reinar. La iglesia fue escogida como el pueblo de Dios para dar testimonio de lo que es milagros, maravillas, prodigio. La iglesia es un espejo de lo que es la gracia, el poder y la soberanía de Dios. Nosotros no somos un grupo marginados. La iglesia somos testigos de lo que es el poder de Cristo. Y se supone que cuando alguien mire a un creyente, diga: mira, ahí se refleja lo que es el perdón de Dios. Ahí se refleja lo que es el poder sanador de Dios. Porque todos los creyentes tenemos que ser un reflejo de que Cristo sana. Ahí se refleja lo que es el poder salvador de Dios, porque todos los creyentes somos ejemplos de que Él perdona. Ahí se ve el reflejo de lo que es la liberación de Dios, porque todos creyentes somos el reflejo de que Cristo liberta. No importando cuál sea la condición, donde quiera que está la iglesia, somos la sal de la tierra. Donde quiera que está la iglesia, somos la luz del mundo. Y cada creyente identifica lo que es la gracia, el poder, la misericordia y la liberación de un Dios que quiere la salvación de toda la humanidad. La palabra del Señor dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere condenarte. Dios no quiere destruirte. El hombre va a tomar su propio rumbo. El hombre toma su propia decisión. Él dice: yo pongo delante de ti la vida o la muerte, la salvación o la perdición, pero tú eres el que escoge. Tú eres el que decide para dónde quiere ir. En el aeropuerto las líneas aéreas ponen los aviones, pero tú eres el que compra tu boleto y tú eres el que decide para ir. No es que tú vas a llegar al aeropuerto y el aeropuerto tiene
200 puertas. Y en unas salen para París, en otras salen para Los Ángeles, en otras salen para Nueva York, en otras salen para Boston, en otras salen para Acapulco, en otras salen para allá, para San Pedro Sula, para Tegucigalpa, para Caracas, y a diferentes lugares, para El Salvador, para Guatemala, pero tú eres el que escoge tu destino. Y eso pasa con la salvación, eso pasa con la vida eterna. Eso pasa con los principios fundamentales. Eso pasa con los ministerios. Dios te llama y te pone todo el reino en la disposición. Te pone la salvación, la liberación. Te pone las riquezas del reino. Pero tú eres el que escoge. Si tú no quieres nada, nada será para ti. Si tú no quieres salvarte, va a ser tu problema. Pero si tú quieres salvarte, para ti hay salvación. Si tú quieres las riquezas del reino, para ti están dispuestas. Si tú quieres liberación, para ti hay liberación. Solamente decídete. Y aquí cuando él ve el quinto sello, él dice: yo vi debajo del altar las almas de las personas que habían sido decapitados, de las personas que habían sido muertos. ¿Por qué murieron? No porque estaban tomando en un bar, no murieron porque iban a exceso de velocidad, no murieron porque se quisieron quitar la vida, sino murieron por causa de la palabra y por el testimonio de ellos. Entonces, esta escena es impactante porque en el cielo no es un templo. Aunque la Biblia habla del tabernáculo de Dios para con los hombres y lo expresa con diferentes formas, y también la Biblia habla de la restauración del templo de Dios, pero aquí la escena cambia y él está mirando el altar. ¿Cuál altar? ¿Cuál altar él está mirando? Porque él dice: veo el altar y veo debajo del altar. ¿Y cómo ocurre en la mente de Juan llegar hasta esa escena? Bueno, la persona que tiene conocimiento pleno de lo que era la liturgia dentro del pueblo de Israel, de lo que eran las ceremonias, de lo que era la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial que había en el pueblo, podían entender cuáles eran los procesos para el sacrificio y qué era el altar. Y en el altar habían varios altares, pero al que se está refiriendo, porque estaba el altar del perfume, o lo que le llamaban el altar del incienso, que era el altar donde se ofrecía ceremonia en adoración y culto al Dios del cielo, pero también estaba el altar del sacrificio. Y el altar del sacrificio estaba ubicado completamente en la entrada del lugar santo. Cuando tú pasabas y entrabas a los atrios, inmediatamente pasaba la puerta, estaba el altar del sacrificio. ¿Y qué es lo que indica eso? Que cuando tú vienes a comenzar a buscar a Dios, lo primero que tienes que encontrarte es con el valoroso sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el altar en la entrada estaba indicándole al ser humano la importancia del sacrificio. Si usted analiza lo que el escritor a los hebreos le estaba enseñando, decía, hablando del sacrificio, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y en la antigüedad el sacrificio era tu identificación delante de la presencia del Señor. Como el hombre a través de su capacidad no podía acercarse a Dios, necesitaba un mediador, y el mediador era un sacrificio, y el sacrificio iba a estar al alcance de cualquier persona, no importando su posición económica. Y por eso Dios estipuló en la antigüedad, había un sencillo sacrificio, el sacrificio de una vaca, de un animal. Estaba el sacrificio de una oveja, de un cordero, pero también estaba el sacrificio de una paloma, estaba el sacrificio de un puño de harina, y de acuerdo al alcance de la persona habían diferentes sacrificios.
Pero ahí el hombre estaba entendiendo su impotencia para poder penetrar a la presencia de Dios, porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, pero también Dios estaba abriendo la puerta de que el hombre pudiera identificarse con él, mostrando su arrepentimiento y su compromiso. Entonces, en el altar, para poderlo llevar hasta donde Juan está diciendo, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que fueron sacrificados. Y hay una conexión entre la institución del altar y el acercamiento a Dios. Hay una conexión entre el sacrificio y el acercamiento a Dios. Hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era un vislumbre de lo que había de venir. Y por eso en aquellos sacrificios que mucha gente cuando leen el libro de Levítico no entiende ni papa de lo que está pasando. Pero en cada uno de esos Dios iba llevando al hombre al propósito que tenía desde la antigüedad de acercarlo. La palabra altar realmente lo que significa es lugar de encuentro. Y cuando se está vislumbrando eso, por eso el escritor a los hebreos dicen, tenemos un altar. En otras palabras, había una esperanza a través del sacrificio, pero todo eso se estaba enfocando al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese altar que hacía esa conexión era lo que indicaba que el hombre estaba arrepentido, y cuando se iba a ofrecer ese sacrificio, el hombre tenía que venir con una mentalidad de que vengo a encontrarme con Dios, Él me va a perdonar. Aquel animal inocente iba a ser sacrificado. El oferente tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal, y el animal iba a representar que estaba muriendo por el pecado de esa víctima. Por eso fue que cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán y vio a Jesucristo, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí dice, vi bajo el altar las almas de las personas que fueron muertos. Dice, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. De la palabra de Dios, porque todo aquel que proclame, ustedes han escuchado y se lo he mencionado en lo que venimos estudiando del libro de Apocalipsis, la experiencia de Policarpo, aquel anciano que trataron de que él negara al Señor para salvarle la vida, y él le dijo, pero es que no lo puedo negar, que lo niegue quien quiera, pero yo particularmente no puedo negarle, porque en 86 años que tengo, nunca me ha engañado, nunca me ha fallado, nunca ha faltado a su compromiso, así que yo no estoy en la capacidad de negarlo. Él ha sido fiel, pues yo también seré fiel. Prefiero morir, pero al morir estaré entregándome delante del Dios que me salvó. Entonces, allí vi bajo el altar las almas. Y fíjese qué cosa, al altar, debajo del altar caía la sangre del sacrificio. Cuando usted analiza el libro de Levítico, en el libro de Levítico dice que la sangre es vida. Y la sangre estaba identificando la víctima. Entonces cuando Juan dice que estaba viendo las almas materialmente no tienen cuerpo, pero ahí está identificando con el sacrificio. Tenían la identidad de cada uno de aquellos mártires que en el tiempo de la tribulación y desde el tiempo del principio de la iglesia, ellos han sido sacrificados por causa de la palabra. Muchos murieron en la historia de la iglesia primitiva. Muchos murieron cuando la persecución de la iglesia católica, en lo que le llamaban la Santa Inquisición. Y muchos morirán durante el tiempo de la gran tribulación, aunque la iglesia no va a estar ahí, porque la iglesia va a estar con Cristo celebrando las bodas del Cordero.
Y ahí es que usted tiene que tener la seguridad, pero dice, yo vi las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio. El anticristo va a lanzar una gran persecución. 3 años y medio de paz, pero a la mitad de la semana se va a quitar la careta religiosa y va a identificar su verdadero propósito y va a comenzar a perseguir la iglesia, va a comenzar a perseguir los judíos y muchas personas van a preferir morir. Pero yo le advierto a la iglesia, el tiempo de la iglesia es este. Este es el momento de la iglesia. Analice su vida, examine su relación con Dios, comprométase con el reino, no pierda el tiempo, entienda que el tiempo que usted está en la tierra es un tiempo muy poco. Algunos quizá van a vivir 50 años, otros van a llegar a los 75, otros a los 70 y lo más robusto 80. Algunos pasarán un poquito más, pero recuerde que usted no está eternamente en la tierra. Nuestro destino es el cielo. La eternidad es en el cielo para los que reciban el cielo, pero para los que no reciban el cielo van a tener problemas eternamente y para siempre. Es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que la iglesia entienda cuál es su propósito aquí en la tierra. Es tiempo de que la iglesia entienda para qué tú estás aquí, para qué Dios te escogió, para qué Dios te llamó. El plan es que tú seas partícipe de la salvación y que tú puedas compartir la grandeza. Les dijo Pedro, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con ese propósito Dios te escogió. Hay personas que están perdiendo el tiempo, pero entréguese al Señor, entréguese a la búsqueda, santifíquese cada vez más, conságrese, todos los días examine su vida, todos los días dele gracias al Señor. Cuando usted se despierte, tírese de rodillas y dele gracias a Dios por la salvación, por la vida. Dile, guárdame de las tentaciones, de los problemas, de los peligros, de tantas cosas y ayúdame a serte fiel. Preséntese delante de Dios, porque ese puede ser su último día en la tierra, aunque usted no lo crea. Vi las almas de los que estaban debajo del altar, de las almas debajo del altar. Y es impresionante porque ya usted entiende la conexión entre el altar del Antiguo Testamento y el altar de Cristo. Cuando Cristo está hablando de la sangre que Él va a derramar, Él dice la sangre del nuevo pacto. En el pacto de la ley había una conexión, pero cuando Dios había prometido en el capítulo 31 del libro de Jeremías que iba a ser un nuevo pacto, y Jesucristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Ya tú no vas a tener que ir todo el tiempo a matar un cordero o una paloma. Ya hubo uno que murió, ya hubo uno que hizo el sacrificio, y hizo el sacrificio para que tú seas salvo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ya el sacrificio perfecto se ejecutó, ya Él pagó el precio, ya Él derramó su sangre, así que tú te puedes apropiar de ese sacrificio, tú te puedes visualizar esa gracia que Dios ha derramado y eres salvo para la gloria de Dios. Y Él dice, vi las almas de los que habían sido sacrificados. En la gran tribulación muchos van a morir. En la iglesia primitiva muchos murieron. Y entonces, pero vemos algo aquí, dice que ellos estaban reclamando justicia. Y esa era la diferencia de la sangre de Abel y la diferencia a la sangre de Cristo. Porque la sangre era un testimonio de que se había cometido un homicidio. La sangre era un testimonio de que se había matado una vida. La sangre era un testimonio y pedía justicia. Pero la sangre de Cristo lo que invocaba era la misericordia. Y aquí dice que clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Los teólogos dicen que estaba invocando a Cristo y pidiendo su intervención. Dice, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Era una expresión imprecatoria que estaba diciendo, nosotros tenemos sed de justicia para que nuestro sacrificio
se aplique el juicio a lo que lo hicieron. Pero vamos a ver qué le contesta el cielo. Si usted mira, esa era la oración de los Salmos. No era la oración que dice el libro de los Hechos capítulo 7 que expresó Esteban cuando estaba siendo apedreado. Esteban decía: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Pero dice que ellos clamaban y decían: juzga, a justicia, esto tiene que acabarse. Pero vamos a ver cuál es la respuesta. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Esa fue la respuesta. Ellos estaban ahí. En otras palabras, nuestra vida fue derramada y el escenario estaba viendo para que la gente entienda. Hay gente que predican el sueño del alma. Hay gente que predican 20,000 cosas, pero aquí estábamos hablando de personas conscientes que estaban ahí y estaban identificadas. ¿Y qué Dios le dijo? Ven acá, que te voy a dar una garantía de lo que ha pasado contigo. Y qué lindo que la Biblia dice que tenemos paz para con Dios nosotros. Dice que se le dieron vestiduras blancas. Y la vestidura blanca era un símbolo de la justicia. El único que puede justificarnos es Jesucristo. La palabra del Señor dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice en 1 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se le dio una vestidura blanca, diciéndole: tú tienes tu garantía, tú has sido revestido, tú has sido justificado, tú has sido limpiado de tu pecado. Todavía tiene que esperar un poco de tiempo. Hay un tiempo que ha de completarse, y a ese tiempo se le llama la primera resurrección. Y ese era el tiempo que había de esperar, la primera resurrección. La Biblia habla que hay dos resurrecciones. Habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Desde que comenzamos a ver este asunto, lo vamos a ver en lo que invocó el libro de Daniel, cuando habla Daniel de la primera resurrección. Daniel habla que un día se van a levantar los santos, y unos van a salir a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Y Daniel, cuando está hablando en el capítulo 12, en el versículo número 2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Hay dos resurrecciones, pero la primera resurrección está dividida en varias etapas. Y usted dirá: ¿cómo usted me explica eso? Bueno, en primer lugar, cuando Pablo le está escribiendo a los corintios, en 1 Corintios capítulo número 15, Pablo habla de ese enfoque. Y quiero aclararle que la resurrección que le estoy hablando no es la resurrección que tuvo Lázaro, ni el hijo de la viuda de Naín, ni Eutico, ni el hijo de la viuda de Sarepta, ni el hijo de la Sunamita. No. Ellos murieron para volver a morir. Yo estoy hablando de la resurrección, que tú vas a tener un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal. Entonces, la primera resurrección comienza con la resurrección de Cristo, cuando murió y resucitó con un cuerpo que lo podían tocar, pero era un cuerpo de gloria. Y Pablo, cuando habla en 1 Corintios capítulo 15, dice: Cristo resucitó, primicia de lo que durmieron es hecho. Y él mismo dice: luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la primera parte, la parte A de la primera resurrección es esa, la resurrección de Cristo. La parte B de la primera resurrección
es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 en adelante, cuando dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y estaremos por siempre con el Señor. Entonces es la parte B de la primera resurrección. La parte A, la de Cristo. La parte B, el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay una parte C. Y la parte C es la parte del final de la tribulación, donde se ubican a estos que están aquí. Se le dieron vestiduras blancas y le dijeron que esperaran un poco más de tiempo hasta que sus hermanos y consiervos, el número sea completado. Todos los que mueran en la gran tribulación y esto, entonces van a resucitar al final de la tribulación, y esa es la parte C de la primera resurrección. Entonces después viene la segunda resurrección, pero la segunda resurrección no es resurrección de los santos, sino va a ser la resurrección de todas las personas para enfrentarse al juicio de Dios, y es para vergüenza eterna, que es lo que dice Daniel. Los que duermen serán levantados del polvo, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Mete la dirección en el navegador y escoge tu destino. Mete la solicitud de comprar el pasaje en la computadora y escoge tu destino. Si tu destino es el cielo, tú tienes que prepararte como que va para el cielo. Porque hay personas que van para el cielo, pero se están preparando como si fueran para la fiesta de Halloween. Dios guarde. Hay gente que van para el cielo, pero se están preparando como si fueran para la playa. Hay gente que van para el cielo, pero se están preparando como si fueran para el desfile del centro de Houston. Hay gente que van para el cielo, pero no se están preparando como que van para el cielo. Y tú tienes que aprender a prepararte dependiendo para donde tú vayas. Si vas para la fiesta de Halloween, te vas a preparar así. Que Dios bendiga a todos los que van a la fiesta de Halloween y tenga misericordia de ellos, a ver si se arrepienten. Si vas para las fiestas patronales, tú te vas a preparar como que va para las fiestas patronales. Pero la iglesia ni va para la fiesta de Halloween, ni va para las fiestas patronales. La iglesia va para el cielo, y por eso la iglesia tiene que prepararse como que va para el cielo. Por eso es que él dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de los tiempos del Señor, tiempo de refrigerio. Iglesia, alerta, Cristo viene. Iglesia, prepárate, porque el Señor tiene un plan contigo. Abre los ojos, tú conoces lo que es la salvación. Escoge para donde tú quieras ir. Nosotros hemos escogido el cielo, hemos escogido a Cristo, hemos escogido seguir sus pasos. Y es por eso que tenemos que entender: a estos mártires se le dieron vestiduras blancas y se le dijeron: tengan paciencia y esperen que se complete el número de vuestros hermanos, de los consiervos, de las personas que iban a pasar por el mismo proceso. Nosotros tenemos una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que el Señor nos ha preparado el jet del Evangelio y nos ha dado un boleto de primera clase para que nos sentemos ahí, y Él nada más está diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está diciendo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. El Señor tiene el destino preparado para nuestras vidas. A veces nosotros lo rechazamos,
Hay personas que están despreciando, y yo ir a una iglesia y yo congregarme, es que para tú poderte salvar, oye bien, si no nos va a pasar como le pasó a Naamán, el sirio. Porque a veces nosotros no estamos siendo juiciosos en nuestras decisiones. Las puertas del cielo están abiertas. Cuando Naamán el sirio fue al río Jordán, fue a visitar a Eliseo, él iba muy orgulloso con todos sus rangos y sus estrellas, pero estaba leproso. Y cuando fue a llegar allí, el profeta Eliseo le dijeron, por ahí viene Naamán el sirio, y Eliseo dijo, díganle que se vaya a bañar, que se meta 7 veces en el Jordán. Y él dijo, ¿a poco este bandido me va a mandar a mí a bañar? Y le dijo, sí, que se meta 7 veces en el Jordán. Y él dijo, no, yo no me voy a meter ahí, porque yo soy un hombre muy fino. Yo tengo 2 piscinas, 2 albercas que están allí con agua caliente, y también me puedo dar un baño, y allá está Habana y Farfar. Y dijo, si así fuera el cuento, vete a meterte en cualquier alberca, pero no vas a ser libre de tu lepra. Hay un solo medio para tú ser libre, y es a través de la obediencia, es a través de seguir la palabra. No importa que tú seas un religioso, no importa que tú te sepas 20,000 cuentos chinos, si no obedeces a la palabra y si no sigues a lo que está establecido, no vas a entrar al cielo. No te vistas que no vas. Hay un solo camino, y Jesucristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si quieres llegar al cielo, está preparado. Hay un boleto para ti. Puedes sentarte en primera clase. No desprecie la salvación. Avanza y ábrele la puerta a Jesucristo para que sea salvo y pronto pueda volar con la iglesia para el reino de los cielos. Pero hay gente que son muy orgullosos, y hay gente que se quieren salvar, pero ponen la regla, como puso Naamán el sirio. Ellos ponen la regla, yo quiero ser libre de mi lepra, pero tiene que ser como yo diga. Pues tú vas a seguir leproso, porque el dinero no te va a salvar, los rangos que tú tienes no te va a salvar, la casa que tienes, aunque valga $1,000,000, no te va a salvar. Para salvarte tiene que entrar por donde Dios quiere que entre. Tiene que hacerlo. Es como cuando el avión se va a caer, que tú dices, no, yo soy millonario, yo pagué un boleto de primera clase, yo pagué $3,000 para primera clase, así que yo no me puedo morir aquí. Que se muera nada más lo de clase económica, que lo que pagaron fueron $800 o 700, pero yo no. Ahí no puedes escoger, sencillamente se fue, y lo de primera clase y lo de segunda allí se quedan. Pero Dios tiene la bendición para nosotros, y nosotros tenemos que obedecer y escuchar la voz de Dios. La iglesia tiene que estar preparada. Dios nos ha dado voz de advertencia, y nosotros sabemos que el tiempo se está acabando. Todo aquel que tiene un poquito de conocimiento y está viendo que la próxima semana vamos a entrar a eso, al deterioro de la capa de ozono, está viendo cuando se abre el 6º sello, ya usted verá lo que comienza a pasar, cómo los cambios climáticos, cómo la amenaza de un desastre nuclear, y todo eso viene sobre la tierra. Y el Señor tiene un programa preparado, y dice, va a venir el huracán, pero antes yo voy a guardar a mis hijos. ¿Y a quién va a guardar? Nada más a los negritos. Dios guarde. Él dice, no, yo voy a abrir la puerta y los que quieran se van a montar, pero hay que estar alerta. Hay que estar alerta. El que no está alerta va a tener problemas. Oiga bien, en una ocasión yo estaba en la montaña Pan de Azúcar, allá en Río de Janeiro, en Brasil. Andaba con un compañero y de momento hubo una tormenta que quería arrancar los teleféricos, y nos dijeron, no van a poder salir de aquí. Cuando yo vi que el cuento se puso raro, yo le dije al que andaba conmigo, esto está serio, allí no había hoteles ni nada más eso es para uno dar un tour por allí. Y cuando anunciaron, va a venir, van a tratar de mandar un teleférico, pero solamente los turistas se van a poder montar.
Y yo le dije a él, ven acá y vamos a pararnos en la puerta allí de eso. No, pero vamos a pasear. Yo le dije, a pasear no, si tú te quieres vete a pasear, pero te vas a quedar. Yo me voy a parar allí porque ellos dijeron y la gente estaban distraídos por allá. Andy, van a mandarle, vamos a avisar. Desde que yo oí que anunciaron así, me paré allí cerca del teleférico ahí. ¿Y qué está haciendo aquí? No, de aquí no me muevo yo. ¿Y por qué tú no te mueves? Porque yo me quiero subir en el teleférico. ¿Y por qué tú no te mueves? Porque yo quiero estar alerta. Y el amigo mío decía, no, pero yo le dije, no, te va a pasar como al caracolito de la mar. No te quedes por allá. Y nos quedamos ahí. Cuando dijeron, viene el teleférico. Cuando decían que viene el teleférico, yo era el primero que estaba ahí. Dijeron los turistas. ¿Quién iban a saber quién eran los turistas y quiénes no? Si ahí habían miles de personas. Y yo estaba ahí. Y nadie se... Y cuando abrieron la puerta, yo fui el primero que dio el brinco. Pero mira que los vientos están fuertes. Yo di el brinco y le di avanza y tírate para acá, que había un montón que se van a quedar. Y la gente, yo no me quiero quedar. Perdiste el tiempo porque hay que estar alerta. Así va a ser la venida del Señor. Hay que estar alerta. Pronto viene la nave, pronto viene el tren del evangelio, pronto viene el jet. Pero la iglesia tiene que estar alerta porque Cristo viene, sonará la trompeta, el fin se acerca y hay una iglesia que se va para el cielo. Mire, hermano, no se duerma. No se duerma. Si constantemente yo estoy en los aeropuertos y veo a la gente como que están en otro planeta. ¿Y qué pasó? Ay, se fue el avión, yo no me di cuenta. Pues tú no sabes entonces lo que tú estás. Y estoy ahí. Desde que yo llego al aeropuerto, voy y chequeo la pizarra otra vez a ver si cambiaron la puerta de salida, la puerta de embarque. Voy y verifico. Pregunto, ¿por aquí es que vamos a salir? Sí. Ok, la salida 11C, sí, ok, yo estoy aquí. ¿Llegó el avión? Sí, y yo estoy aquí porque yo vine no para quedarme en el aeropuerto, yo vine para montarme en el avión y llegar a mi destino. Y la iglesia tiene un propósito y tiene un plan. ¿Cuál es el plan de la iglesia? No estar congregándose para compartir, no estar congregándose para confraternizar. La iglesia, el propósito es la salvación, es llegar al cielo. Por eso hay que abrir los ojos y hay que estar alerta, porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y la iglesia que esté alerta se va. ¿Cuántos se van? Póngase de pies, póngase de pies. Póngase de pies. Hay una alerta, hay un tiempo que la iglesia tiene que estar pendiente. Dios nos ha traído con este mensaje apocalíptico para que usted entienda que el fin se acerca. Usted no es eterno aquí en la tierra. Si usted quiere ser eterno aquí en la tierra es su problema, pero aunque quiera o no quiera, no va a ser eterno en la tierra, te vas a morir. Y te vas a morir y dependiendo de tu elección actual, va a ser tu futuro. Salvación eterna o vergüenza eterna. ¿Y cuál va a ser la vergüenza eterna? Continuaremos en el próximo capítulo. Todavía nos quedan unos versos que queremos tratar del capítulo 6, que es el sexto sello. Pero es importante porque la iglesia tiene que estar alerta, por eso el Señor nos ha inquietado. Para que la iglesia mire el reloj profético y la iglesia entienda que nosotros pronto vamos a ser llamados de esta tierra y que necesitamos afirmar nuestros pasos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quisiera que usted medite en este día y usted le pida al Señor, Dios, cada vez más, abre mi entendimiento. Había un hombre en el Nuevo Testamento, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que le preguntó a unos predicadores que estaban evangelizando por allí y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él tenía una preocupación sobre la salvación. Él tenía una preocupación sobre la salvación. Ellos le dijeron: es sencillo, lo único que tiene que hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo
y serás salvo. Así de fácil, así de fácil. Cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Cierre sus ojos y dígale: Señor, yo creo en tus promesas. Yo creo en tu poder. Yo creo en tu autoridad. Y te pido que tu misericordia esté conmigo ahora y siempre. Dios, yo quiero estar en el número de los que se van a levantar cuando suene la trompeta. Yo te he abierto mi corazón porque quiero la salvación. Te amo a ti primero y quiero ser salvo. Gracias por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Te quiero dar la gloria y la honra porque tú eres mi Dios. Levante su mano y dele gracias a Dios por la...